Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra reunión del Grupo de Interés en Medicina de Urgencias. Nuevamente nos alegra mucho tenerlos aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante eh, que nos lo va a dictar la doctora Jennifer. Antes de iniciar, les recuerdo que al final de la sesión vamos a tener un espacio para las preguntas y la discusión. Entonces, pues los invitamos a participar activamente. En caso de que les dé pena hacerlo de manera pública, recuerden que Meet tiene las opciones en herramientas para que hagan sus preguntas anónimas y al final nosotros las replicamos por ustedes. La noche de hoy entonces tenemos el gusto de contar con la doctora Jennifer Alicia Vicuña, quien nos va a hablar sobre intoxicación por acetaminofén. La doctora es médica especialista en toxicología clínica, se desempeña como toxicóloga en la clínica Servimédicos de Villavicencio. Además de esto, es docente de toxicología y farmacología médica, coordinadora de posgrados médico-quirúrgicos en la Universidad Cooperativa y hace parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Doctora, muchas gracias por disponer de su tiempo para nosotros. Bienvenida, les cedemos la palabra. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias por estos espacios académicos que son muy importantes, sobre todo en los ámbitos de urgencias y también de estos grupos de interés que son necesarios para también establecer un enfoque hacia las diferentes especialidades. Bueno, sin ánimo de nada más, confirman que ven mi pantalla y escuchan bien, ¿cierto? Sí, Sí, señora, doctor, todo te súper bien. escuchamos muy bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un tema que es bastante importante, que es la intoxicación por acetaminofén. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es tan importante? Porque la epidemiología a nivel mundial ha cambiado considerablemente y ahorita las intoxicaciones, las que se generan en la mayoría de casos, son productos de medicamentos y de hecho todo lo que es la lesión hepática aguda en el mundo, exceptuando, digamos, África o países como India, ya no es la hepatitis la primera causa, sino la lesión hepática aguda inducida por medicamentos y la mayoría de estos asociados a acetaminofén. Entonces, para poder conocer qué hace un fármaco de manera tóxica, vamos a hablar de unos aspectos que son muy importantes y es que primero tenemos que entender qué es el acetaminofén y por qué puede llegar a producir algún tipo de lesión significativa en algún paciente. Y para eso tenemos que conocer la farmacocinética y la farmacodinamia, es decir, qué hace el medicamento desde que se absorbe hasta cuando se elimina y cuál es su mecanismo de acción para así entender por qué las sobredosis producen lesiones específicas. También vamos a entender un poco por qué la epidemiología es importante a nivel nacional e internacional y cuáles son los cambios que tenemos en cuanto a esta intoxicación. Para esto, lo que les decía, parte la estructura química de acetaminofén y ya entendiendo toda la parte considerada normal, para lo cual fue hecho este fármaco, ahí sí podemos ir a hablar de la toxicocinética, es decir, cómo se comporta el tóxico en el organismo, y terminamos con la toxicodinamia, cómo este tóxico induce lesión para que me genere manifestaciones clínicas. Y por supuesto tenemos dos tipos de abordaje, un abordaje de soporte, que es el abordaje inicial que se le debe dar al paciente en el servicio de urgencias, pero aquí en este caso tenemos también dos tipos de tratamientos, de hecho tres específicos. Y por último, hablaremos de unos mensajes claves para llegar a la casa y la resolución de preguntas. Entonces, miren este boletín, que es el consolidado de los años del Instituto Nacional de Salud de frente a las intoxicaciones por sustancias químicas a nivel nacional desde el año 2015 hasta el 2024. Si ustedes ven, aquí en verde tenemos las intoxicaciones totales y tenemos las incidencias que generalmente se calculan sobre 100.000 habitantes. Las intoxicaciones generalmente, según el Instituto Nacional de Salud, siempre se dividen por dos. Una, que es por la exposición a sustancias químicas que no son derivadas a un intento suicida, es decir, el paciente que accidentalmente, no sé, ingirió una botella de cáustico porque lo reenvasó por un accidente o que está trabajando y tuvo una exposición a un plaguicida. Y ya tenemos un aumento considerable de las intoxicaciones por intento de suicidio. Esto es una problemática muy grande porque ya vemos que aquí hay un compromiso importante de la salud pública. Y si ustedes ven, la incidencia
de las intoxicaciones en general ha ido aumentando. En el año 2020 tuvimos una disminución significativa, pero cuando fue la pandemia, el intento de suicidio empezó a aumentar de manera significativa y cambió la epidemiología de las intoxicaciones. Antes, la mayoría de las intoxicaciones que ingresaban a urgencias era por consumo de sustancias psicoactivas con fines recreativos. Ahora no es así, ahora son intoxicaciones, en la mayoría de ellas por intención suicida, ya sea por ingesta de psicofármacos o de analgésicos. Aquí en Colombia y en Latinoamérica en general, lo que tenemos en tendencia es que los analgésicos son de venta libre, por lo cual son de fácil consecución y tenemos un aumento de también las alteraciones de la salud mental que han llevado a un aumento significativo de las intoxicaciones. ¿Cuál es el mensaje? Que tenemos que estar preparados, porque cada vez vamos a tener intoxicaciones por sustancias químicas, intoxicaciones por contaminación ambiental, intoxicaciones en el caso, por ejemplo, de nosotras con mi colega aquí en la Orinoquía, por exposición a plaguicidas y animales ponzoñosos, por ámbitos de deforestación y demás. Entonces tenemos que las intoxicaciones en general, lo que se prevé es que vamos a ir en aumento. Entonces, aquí nos vamos al acetaminofén. Recuerden, el acetaminofén es un fármaco de síntesis química. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce en el laboratorio como si fuera una receta médica. De hecho, este se obtiene de una reacción química. Ustedes ven aquí, tenemos anillos de benceno, estructuras hidrocarbonatadas, tenemos grupos hidroxilos y es una reacción química donde el p-aminofinol con ácido acético por un proceso que se llama acetilación, se convierte en paracetamol y es esta molécula y deja en una pequeña concentración de ácido acético. ¿Esto qué quiere decir? Como para no llegar a confundir que la producción de acetaminofén o paracetamol a nivel mundial es algo extremadamente fácil, es económico y replicable. Por eso vamos a tener tantas presentaciones en el mercado. Tenemos presentación vía oral, tenemos presentación endovenosa, para administración endovenosa, tenemos tabletas, tenemos jarabes, tenemos gotas, tenemos las ampollas de paracetamol. Y aquí vamos a ver las diferentes vías de administración que no van a encontrar tópica porque esa es extremadamente mala y no vale la pena, pero sí tenemos para administración oral y la más común, nuestras tabletas de 500 miligramos. Pero recuerden que, por ejemplo, para los pacientes que tienen dolor que es considerado moderado, que es más o menos según la escala de la OMS, de 3 aproximadamente a 4 o a 6, en estos pacientes se considera también el uso de acetaminofén con opioides débiles, por ejemplo, el Winadine F, la codeína con acetaminofén, que estas tabletas ya no vienen de 500, sino de 325. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué vamos a hablar de esto? Porque también tenemos que tener en cuenta que si hay una sobredosificación, no tendríamos solamente intoxicación por acetaminofén, sino que también por opioides. Y como estos pacientes tienen dependencia y tolerancia, tienden a ingerir grandes cantidades, los que nos dice prestemos atención. Y tenemos la administración también, los viales endovenosos de 1, de 500, de 100 miligramos. Aquí tenemos una de las principales problemáticas que tenemos para la población pediátrica. Miren que las gotas vienen de 100 miligramos por mililitro y generalmente vienen de 30 a 60 mililitros. Eso significa que cada centímetro tiene 100 miligramos. Una mala dosificación en la población pediátrica, como pasa actualmente, nos lleva a intoxicaciones por acetaminofén. Y tenemos diferentes concentraciones en los jarabes, la de 120 en 5 mililitros, la de 150 en 5 mililitros, que esta es la más común, la que la mayoría de gente calcula la población pediátrica de 15 miligramos por kilo, que le da la mitad del peso. Pero mi recomendación es que siempre revisen la presentación, porque si usted le da la dosis al paciente pediátrico y ese paciente en realidad tiene una fórmula que es Advil Children, Pro Max y demás, puede venir con una concentración que puede ser mucho más alta y pueden generar intoxicaciones. Entonces, recuerden cómo funciona el acetaminofén. Él es un inhibidor no selectivo de ciclooxigenasa 1, pero también ciclooxigenasa 2. Pero
no hace parte del grupo de los AINES. Y ustedes dicen, bueno, pero si inhibe ciclooxigenasa 1, que es una enzima constitutiva que tiene acciones fisiológicas en el organismo, como la protección de la mucosa gástrica, como la producción de prostaglandinas, ¿cierto? También la disminución de la producción de tromboxano A2, porque el acetaminofén no hace parte del grupo de los AINES. Y ahí la respuesta se va enfocada, es que el acetaminofén tiene un mayor efecto tanto de ciclooxigenasa 1, 2, pero a nivel de sistema nervioso central. Inhibe ciclooxigenasa 2 de manera indirecta a nivel del sistema nervioso central, produciendo una disminución de la producción de prostaglandinas a nivel central y no periférico. Es decir, que aquí no vamos a tener problemas de la mucosa gastrointestinal y no vamos a tener modificaciones significativas a la función renal. Es decir, que la inhibición de ciclooxigenasa 1 y 2 periférica es leve, de tal manera que pierde efecto antiinflamatorio. Por ende, el acetaminofén es muy buen antipirético y miren que esta acción antitérmica es porque hace una inhibición de la síntesis de prostaglandina E1 a nivel hipotalámico, que es un órgano coordinador de todo el proceso de termorregulación. Es decir, que a pesar de ser un fármaco satanizado, es excelente fármaco, porque no tenemos efectos sistémicos como reducción de la filtración glomerular, ni tampoco de la no protección de la mucosa gástrica. Y ahí es cuando el paciente pelea, ¿por qué me dan solamente acetaminofén? Es porque es uno de los fármacos que se asocia a menos riesgos. Miren la dosis pediátrica, generalmente es de 10 a 15 miligramos kilogramo cada 6 horas. Mi recomendación es siempre hagan el cálculo de la dosis para mirar qué le van a administrar al paciente. En adultos, un comprimido de 500 miligramos se puede dar cada 4 o cada 6 horas. Tratar de no superar más de 3 gramos en 24 horas y pues en algunas literaturas como la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos que también advierte de no superar 4 gramos en 24 horas. Importante, si usted va a dar una dosis de 1 gramo, generalmente a adultos mayores de 70 kilogramos, cada 8 horas, trate de que sea cada 8 horas, porque si lo aumenta a cada 6, está aumentando a esa dosis límite, que es 4 gramos en 24 horas. ¿Qué pasa y qué deben tener en cuenta para llegar a producir intoxicación por acetaminofén? Se requieren dosis muy altas. Siempre debe haber sobredosificación, porque la dosis tóxica es 150 miligramos por kilogramo. El acetaminofén se absorbe ustedes cada vez que se toman una tabletica de acetaminofén o toman el jarabe, a los 30 a 60 minutos a esas dosis que son consideradas terapéuticas, se absorbe a nivel gastrointestinal. Pero miren algo, y este es un dato clave. Si se ingieren grandes cantidades, es decir, una intoxicación aguda, ya sea autoinfligida o accidental, se absorbe hasta un periodo de 4 horas. Esto es muy importante y más adelante vamos a ver por qué. Tenemos la administración oral y endovenosa y aquí viene la pelea de todos los farmacólogos y toxicólogos intensivistas que dicen, ¿cuál es mejor, el IV o el oral? Y la respuesta ideal es que ninguno. Todo depende si el paciente tolera o no la vía oral. La endovenosa generalmente funciona igual de bien y la oral igual de bien a la endovenosa, sino que la endovenosa, pues por sus costos y demás, se reserva en pacientes que no tengan adecuada tolerancia a la vía oral o que no tengan vía oral disponible. Tiene una biodisponibilidad de un 60 a un 98%. ¿Esto qué quiere decir? Que de la dosis que ingiere el paciente que se tomó en este caso por vía oral, hace un metabolismo y absorción de primer paso y al plasma va a llegar de un 60 a un 98% de la dosis ingerida. ¿De qué depende? Si el estómago está lleno, probablemente la concentración sea mucho más alta. Se une a proteínas en un 25%. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto por qué es útil saberlo? En realidad es muy importante porque eso significa que
La fracción que no está unida a las proteínas es la que hace el mecanismo de acción de los fármacos. Entonces, al estar unida solo en un 25%, hace que en dado caso de toxicidad severa, de que nuestros pacientes no podamos revertirlos con los antídotos disponibles, esto sea un fármaco que puede utilizar técnicas de terapia extracorpórea para eliminación, porque su volumen de distribución es menor también a 1 litro/kilogramo, es decir, que se queda concentrado un mayor porcentaje también en el plasma antes de ser eliminado. Acá vamos a hablar de otro aspecto súper importante. El metabolismo de acetaminofén es 100% hepático y lo hace por medio de dos procesos. Acuérdense, cuando ustedes vean allá su farmacología, que nosotros tenemos la reacción tipo 1, que es cuando hablamos específicamente de la superfamilia de isoenzimas CIEP450, que no solamente estará a nivel hepático, también tenemos en varios sitios a nivel pulmonar, pancreático y gastrointestinal, que hacen un proceso de oxidorreducción para poder producir eliminación, en el metabolismo y eliminación del fármaco. Y su eliminación generalmente es por vía biliar y por vía renal. Entonces, aquí un dato súper importante. Hablábamos de que el acetaminofén se metaboliza un 100% a nivel del hígado. ¿Y esto por qué es tan útil? Las reacciones de fase 2 es que yo voy a conjugar con otra sustancia que me va a cambiar a mi molécula, que puede ser de liposoluble a hidrosoluble, para que se pueda eliminar fácilmente en el riñón. El 90% del acetaminofén que se ingieren a las dosis terapéuticas, en un 90% se elimina por conjugación en un proceso de glucuronidación y sulfatación. Y solamente menos de un 10% va a ser este proceso, que es CIEP 450. Y aquí nos devolvemos. Esta isoenzima 12,1 es muy importante porque es la que produce el metabolito tóxico de acetaminofén. Es decir, que aquí yo todavía no les estoy hablando de toxicidad, les estoy diciendo que cada vez que ustedes ingieren una tableta de acetaminofén a dosis incluso terapéutica, su hígado va a producir un metabolito tóxico a través de estas isoenzimas 12,1, 3A4, 1A2, 2B6, pero de predominio 2E1 por procesos de óxido-reducción, que nos va a producir este metabolito denominado NETPQI. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces por qué no nos morimos si están produciendo un metabolito tóxico? Porque así, de manera básicamente equilibrada, el cuerpo también desarrolla un mecanismo de defensa, que es la conjugación con, en este caso, glutatión, y el glutatión produce un metabolito denominado ácido mercaptúrico, que se elimina por la orina. Es decir, que a pesar de que esto se produce siempre, nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacer la eliminación, porque nosotros tenemos concentraciones de glutatión y de cisteína. También el acetaminofén se puede eliminar sin cambios hasta un 4%. Este es el proceso que se hace con la isoenzima 12,1, pero también 3A4, 1A2 y 2D6. Se tiene que conjugar con glutatión para eliminarse en la orina como ácido metcartúrico. Aquí tenemos que el acetaminofén, porque es tan seguro, ustedes van a ver que incluso en tasas de depuración renal de 10 a 50 mililitros minuto, ustedes siguen utilizando la dosis de 500 miligramos cada 6 horas. Y ahí volvemos al inicio. Es que el acetaminofén tiene una acción que es más central que periférica. Y los pacientes que ya básicamente están en estadios finales de alteración de la función renal, miren que el acetaminofén se puede dar incluso a dosis de 500 miligramos cada 8 horas. Pero ustedes también deben tener en cuenta, bueno, ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedad hepática? Recuerden la clasificación de Child-Pugh, que pues ella requiere de unas variables como la bilirrubina total, como la albúmina, como si el paciente tenga algún grado o no de encefalopatía hepática, para entender si puede o no administrar acetaminofén. En Child-Pugh A, que sería esa clasificación la más leve, usted puede administrar hasta máximo 2 gramos en 24 horas según la FDA.
En pacientes que tengan síndrome de Gilbert, ya sea genético o no, en el cual hay un trastorno en el metabolismo de la bilirrubina, la recomendación es que no exceda los 2 gramos en 24 horas. Y aquí una recomendación muy importante porque lo hemos encontrado muchísimo en nuestros pacientes de unidad de cuidados intensivos, y es que si su paciente está debutando con una falla hepática, los pacientes en este caso aquí en la ciudad de Villavicencio, que muchos tienen dengue y se ponen amarillos, ellos hacen un edema y un edema y un patrón hepatos de daño hepático hepatocelular, pues no le pueden dar acetaminofén. Hay que tratar de disminuir los hepatotóxicos para que no vaya a terminar en una falla hepática fulminante. Bueno, aquí hay de Food and Drug Administration, bueno, también de la FDA. Acuérdense que antes del 2015 nos dividían todos los fármacos en categorías, ¿no? Categoría A, categoría B, categoría C, categoría D y categoría X para saber si ustedes podían utilizarlos o no en el embarazo. Ahorita, digamos, la Unión Europea y la FDA, ellos establecen un recuadro en cada uno de los insertos o pues fichas técnicas de cada medicamento donde dice embarazo, se puede dar o contraindicado. ¿Sí? Es algo más fácil. Pero pues para que entiendan los que siguen utilizando esta división, la categoría B es que el acetaminofén en realidad sí se puede utilizar en el embarazo. No hay ningún problema desde que se utilice a ciclos cortos. Miren que la categoría B es que no hay riesgos descritos en el feto. Ahorita vamos a hablar de algo muy importante que salió hace poco en las noticias con el autismo y demás, pero los estudios en modelos animales no han demostrado ningún riesgo teratogénico de ningún tipo con acetaminofén y se mantiene esta clasificación. Y este es el artículo que les voy a mostrar. Acuérdense que el acetaminofén fue muy satanizado por un artículo que decía que se asociaba al autismo, a los trastornos de hiperactividad y demás. Esto fue prácticamente desmentido, fue una noticia que incluso los políticos de varios países la replicaron sin tener la certeza. El acetaminofén no induce autismo, ya se hicieron revisiones sistemáticas, incluso en agosto del 2025, donde descartaron de que hubiera algún tipo de déficit de atención e hiperactividad, trastornos de la atención o enfermedad psiquiátrica o autismo propiamente derivado del uso de acetaminofén. Entonces, lo más importante con los fármacos, miren, en realidad como toxicóloga les puedo decir que todo tiene riesgo, ¿sí? Todos los fármacos en realidad ninguno es inocuo, todo puede llegar a producir una reacción adversa que está documentada en los estudios de fase, pero pues siempre váyanse a mirar la evidencia, ¿sí? La evidencia sobre todo bases bibliográficas que tengan un soporte científico adecuado para no desinformar, porque el acetaminofén sigue siendo una alternativa en mujeres embarazadas donde la cantidad de fármacos que utilizamos cada vez se reduce. Ahora, aquí les traje un ejemplo con un niño para calcular un poco la dosis tóxica, porque una de las recomendaciones es calcule la dosis tóxica. Entonces, miren, aquí vamos a tener un paciente que tiene 10 kilogramos. Llega la mamá y dice, él se tomó 90 mililitros del jarabe, es decir, todo el tarro, de la concentración de 150 miligramos en 5 mililitros. Entonces, primer paso, ustedes deben saber el peso del paciente. Siempre paciente intoxicado y sospecha de intoxicación por acetaminofén, lo primero que ustedes deben tener es el peso. ¿Listo? Segundo, la presentación. Puede que no sepa cuánto se tomó, puede que no sepa si se vació el tarro o no, pero saber qué presentación estaba disponible. También están los casos de que no se sabe cuánto ingirió o creen que tomó acetaminofén, pero no lo traen y bueno, ya ahorita hablamos de cómo se manejarían esos casos. Esta presentación de 150 miligramos en 5 mililitros, miren, ustedes dividen 150 en 5 y significa que cada centímetro de ese jarabe tiene 30 miligramos. La mamá dijo que se tomó 90 mililitros, que básicamente es la presentación de este jarabe de 150 en 5, aunque también hay unos de 120. Y ustedes miren, se dan cuenta que tenemos 2.700 miligramos, o como le quieran decir, 2.7 gramos. Miren, la idea es agarrar estos 2.700 miligramos y dividirlo por el peso del paciente. Y aquí nos va a dar la dosis que ingirió el paciente, 270 miligramos por kilogramo.
Ya hablábamos que la dosis tóxica es 150 miligramos por kilogramo. Ustedes preguntarán, bueno, pero eso es igual es para adultos y niños. En realidad sí. La dosis tóxica calculada debe ser de 150 miligramos por kilogramos en adultos y en niños. Hay literaturas que dicen que la población lactante menor, incluso en menores de 2 años y lactantes mayores, pueden tener una dosis tóxica para inducir lesiones significativas de 200 miligramos kilogramo porque su metabolismo tiende a ser un poco más acelerado, ¿cierto? Sin embargo, pues en mecanismos de protección, siempre que se pase 150 miligramos por kilogramo, ustedes deben considerarlo. Las tabletas es mucho más fácil. Si la paciente dice, me tomé 30 tabletas de 500 miligramos, usted tiene que multiplicar los 30 por los 500 miligramos y dividirlo en el peso del paciente para determinar si le dio la dosis tóxica. Bueno, aquí para tener en cuenta, si ustedes no tienen la certeza, la mamá dice, se tomó el tarro, no estoy segura cómo estaba, siempre se trata como si fuera un paciente intoxicado, dado el riesgo, en este caso, de lesión hepática o falla hepática fulminante. ¿Listo? Entonces, si ya ingerimos una dosis muy alta, miren que vamos a afectar todo el metabolismo del acetaminofén. Entonces aquí tenemos que los mecanismos por la isoenzima 12,1 de los procesos también metabólicos van a generar esa N-acetilparabenzoquineimina, o también denominado NADPQI, y este tiene que procesarse con glutatión para producir ácido mercaptúrico y producirse, en este caso, la eliminación. Pero como tenemos una dosis tóxica, las concentraciones de glutatión, que son básicamente obtenidas de la misma alimentación, se van a agotar. Y como se agotan, este NADPQI se va a depositar aquí, que es en nuestro cananículo hepático. Entonces recordemos anatomía, el cananículo hepático tiene 3 zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 3 es la zona centrolobulillar, es una zona que tiene muchas mitocondrias, necesita energía, pero miren que no tiene muy buena vascularización, tiene la vena, básicamente la que está llevando los desechos. La zona 2 tiene intermedio, está un poco más cerca de la arteria y también de las venas y tiene una concentración menor. Y tenemos la zona 1, que es la más cerca a la triada linfático, vena y arteria. ¿Esto qué significa? Que la zona 3 es la que más sufre cuando hay sobredosis de acetaminofén, porque este NADPQI se va a depositar en toda esta zona 3 y lo que va a generar es básicamente necrosis, muerte celular. Y aquí es por lo cual se dice que el patrón de daño por intoxicación por acetaminofén es centrolobulillar y es hepatocelular. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se traduce eso en exámenes? De que ustedes van a ver la alanino-transaminasa, o también denominada pirúvica, más elevada de 3 a 4 o a 5 o a 6 veces de su valor normal en relación a la aspartato transaminasa. Acuérdense que ellas son enzimas para mirar la función hepática y si eleva más la LT que la ST y la fosfatasa alcalina, estamos hablando que el compromiso es a nivel del hepatocito. Eso es lo que sucede en acetaminofén. ¿Hay pacientes que tienen más riesgo de intoxicarse que otros? Y la respuesta es sí. También se puede por inducción de CIP 450. Resulta que los pacientes que tienen consumo severo de alcohol agotan todas las vías de eliminación del alcohol, que casi siempre es por la alcohol deshidrogenasa, y también la vía de la catalasa. Pero estos pacientes desarrollan también un metabolismo rápido de alcohol y eso lo hacen por medio de la isoenzima 12,1. ¿Y se acuerdan? Hablamos que esta es la que produce el metabolito tóxico de acetaminofén. Es decir, que aquí tenemos interacciones con el alcohol. ¿Puede agravar el cuadro? Claro que sí. Otro fármaco que también se metaboliza por medio de 12,1 es la isoniazida, algunos antiepilépticos como el fenobarbital, fenitoína, la carbamazepina y también inhibidores de proteasa y también la hierba de San Juan es un arbusto que es utilizado con fines psicodélicos al parecer para manejo de la depresión.
Y ya también tenemos los pacientes que tienen depleción de glutatión y tienen también trastornos gastrointestinales. Pueden ser pacientes con desnutrición crónica, con ayuno crónico o que tienen consumo frecuente de alcohol. Aquí ustedes dirán, bueno, la doctora le encanta la acetaminofén. Y básicamente sí, es un fármaco que en realidad es seguro. Miren que aquí, según la Agencia Europea de Medicamentos, para que se produzca una reacción adversa grave por acetaminofén es considerada muy rara, 1 sobre 10.000 personas, o considerada rara, 1 sobre 1.000. Es decir, que en la mayoría de ocasiones este tipo de medicamento a dosis terapéutica, a menos de que no exista alguna alergia específica, no va a tener ningún inconveniente. Entonces, aquí vamos. Nuestro paciente ingirió altas dosis y su dosis generalmente sobrepasa los 150 miligramos por kilogramo. La intoxicación acetaminofén se ha dividido por unas fases, desde lo más agudo hasta los últimos 7 a 8 días. Tenemos la primera fase de 12 a 24 horas, que son los síntomas gastrointestinales y que también están relacionados con la absorción y el metabolismo de primer paso. ¿Se acuerdan que a dosis tóxica requiere una absorción mucho más lenta que puede llegar hasta 4 horas? Durante ese proceso el paciente puede tener náuseas, vómito, diaforesis, anorexia, pareciera como síntomas gastrointestinales inespecíficos. También tenemos la fase 2 de 24 a 48 horas, ya está en plasma. Y aquí es un problema, porque el paciente está asintomático. Yo me siento bien, doctor, doctora, por favor, denme salida. Y usted en ese momento le puede tomar una ST y ALT y le van a salir aumentadas. Así el paciente esté completamente asintomático. Él va a decir, yo ya me siento bien. ¿Por qué se siente bien? Pues tenemos una inhibición central de la ciclooxigenasa, 1, 2 y la 3, que es un subtipo de la ciclooxigenasa 1, pero a nivel periférico y durante el metabolismo ya me está induciendo a lesión hepática aguda. Entonces, en este caso, de 24 a 48 horas, el paciente puede estar asintomático, pero empieza el proceso de lesión sistémica por el metabolismo y se siente asintomático por la inhibición de las ciclooxigenasas. Ahora nos vamos a la fase 3 y la más peligrosa, la más vinculada con la muerte, que es de 72 a 96 horas. Es el pico de hepatotoxicidad, es donde tenemos esa gran concentración del NADPQI y ya está produciendo esa necrosis hepatocelular. Aquí la ALT y la AST pueden superar valores incluso hasta de 20.000. Y tenemos la fase 4, obviamente, si el paciente sobrevive o si se le dio el tratamiento específico, que es la fase de recuperación, que en la mayoría de los pacientes que han tenido esta fase de 72 a 96 horas no tienden a hacer un proceso de fibrosis si se trata de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo más importante para el abordaje diagnóstico? Entonces, uno, el buen interrogatorio del paciente. La anamnesis en intoxicaciones es vital. También puede estar el cuadro del paciente que encontraron en la casa inconsciente completamente amarillo. En esos casos uno puede tomar medidas e incluso tratar con el antídoto si sospecha que sea una intoxicación por acetaminofén. Preguntar al de la ambulancia, a todo lo que son APH prehospitalarios, cómo encontró el paciente, cómo era la escena del paciente, el paciente estaba consciente o inconsciente, qué tenía alrededor de la escena, qué hizo durante el traslado. Este paciente tiene alguna otra enfermedad que puede empeorar el cuadro. Este paciente, no sé, tiene alcoholismo, que también puede empeorar el cuadro de toxicidad. ¿Cuánto ingirió y la dosis tóxica? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas actuales? Acuérdense que podemos tener las básicas, los síntomas gastrointestinales inespecíficos, pero ya también podemos tener pacientes que tienen alteración del estado de conciencia, que generalmente ocurre después de las 96 horas cuando hay una lesión hepática significativa. ¿Qué exámenes le van a tomar? Una recomendación que hacemos en nuestro servicio
de toxicología es que el paciente intoxicado lo trabajamos muy parecido como el infarto o el miocardio. El paciente intoxicado lo primero que debe tener es electrocardiograma, gases arteriales y glucometría. Los primeros 10 minutos ustedes tienen que identificar. Y si estoy hablando que vamos a tener una pérdida mitocondrial significativa y una lesión hepática, adivinen qué van a encontrar, una acidosis metabólica, pero también pueden encontrar una acidemia metabólica en los casos severos con hiperlactatemia, es decir, ya estamos afectando también la perfusión y con la elevación del anión, GAP, que hace referencia a los aniones y cationes no medibles. ¿Listo? En estos pacientes se pueden dar el gusto de solicitar hemograma, función hepática completa, función renal, electrolito, glucosa, gases, uroanálisis. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque estos pacientes hacen falla multisistémica. Adicional, si el paciente tiene un compromiso del estado de conciencia, no olviden también realizarle un amonio, porque la lesión hepática que progresa y es severa, tiene altas concentraciones de amonio en el plasma, se manifiesta con alteración del sistema nervioso central. Y eso significa es que ya tenemos un metabolismo muy alterado a nivel hepático. Niveles de acetaminofén en plasma pueden solicitarlos, pero esto no va a retrasar ninguna conducta. Solicítenlo más por la parte legal, pero pues básicamente lo que hacemos en Colombia y en Latinoamérica no va a cambiar el tratamiento. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y tengan en cuenta que hay otras intoxicaciones que pueden llegar a inducir también una lesión hepática aguda con patrón hepatocelular. La intoxicación por paraquat, que es un herbicida que produce una fibrosis también a nivel pulmonar, renal y hepática, las intoxicaciones por hierro que han ido disminuyendo, pero la mayoría se vinculan a la población pediátrica, también cumple este patrón, intoxicaciones por fósforo blanco, el consumo de setas, es decir, de hongos tóxicos como la manita faloides, el tetracloruro de carbono y sustancias psicoactivas como cocaína y anfetamina pueden llegar a simular un cuadro muy parecido al de acetaminofén. Sin embargo, unos tienden a ser mucho más agresivos y lesivos en menos de esas primeras 96 horas. Si ustedes se van a buscar, por ejemplo, aquí Goldfram Toxicology en su edición del 2024, 2020, 2015, en 2010, estaba el nomograma de Rugman-Matthew. Y el nomograma de Rudman-Matthew es muy coherente porque él decía, venga, usted va a tomar niveles de acetaminofén y va a tomar también niveles de alanino transaminasa para determinar si estamos en dosis tóxica y si requiere inicio de tratamiento y continuidad de tratamiento con el antídoto que es N-acetilcisteína. Ellos son muy inteligentes y dicen, mire, usted va a empezar a medir este nomograma desde las 4 horas. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué desde las 4 horas? Porque ya hablamos de que en dosis tóxicas usted va a encontrar esas concentraciones en plasma es después de 4 horas específicamente. Y cada 4 horas va a tomarlo nuevamente con ALT para determinar si continúa o no tratamiento. ¿Cuáles son los problemas? Que los niveles de acetaminofén en Colombia pueden demorarse hasta 72 horas. Y ya vimos que la falla hepática fulminante en el paciente ocurre en las primeras 72 horas, es decir, que no podemos esperar para iniciar un tratamiento específico en el paciente. Otra problemática, esto no se debe utilizar en la población pediátrica. Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no? Si yo he visto que lo utilizan y de hecho en algunos servicios he visto que lo implementan, no hay necesidad porque no hay estudios que lo avalen que se hayan realizado con nomograma en la población pediátrica para decir que sí tiene una utilidad específica. Entonces, conclusión, ustedes con la sospecha clínica, con el cálculo de la dosis, inician tratamiento en el paciente. Hay unas guías que se publicaron en el año 2020, que son las guías de Nueva Zelanda y de Australia, en el cual ellos hablan de las dosis supraterapéuticas acumuladas. Ellos dicen, hay pacientes que van a hacer una lesión hepática severa y es pacientes que hayan ingerido más de 10 gramos en 24 horas o más de 12 gramos en 48 horas. Pero también ellos ponen un concepto que se llama dosis tóxica supraterapéutica o dosis supraterapéutica repetida. ¿Eso qué significa? Que ya hablamos que el acetaminofén, la dosis tóxica es 150 miligramos por kilogramo, pero aquí en este artículo es muy, muy, muy llamativo porque dice
Mire que si el paciente lleva tomando 75 miligramos por kilogramo por 3 días consecutivos, supera el metabolismo de eliminación de acetaminofén y por ende se considera toxicidad. Usted va a sumar la dosis de esos 3 días y le va a dar una dosis tóxica e incluso probablemente hasta una dosis letal. Entonces ellos dicen, no solamente la dosis de 150 miligramos por kilogramo en una sola toma, sino que lleve varios días tomando altas dosis de acetaminofén que sumen en promedio 75 miligramos por kilogramo. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, siempre debemos descartar de que nuestro paciente no tenga alteración del estado de conciencia y es porque la encefalopatía hepática es un marcador para decir definitivamente este paciente no nos va a responder bien al tratamiento o este paciente ya está en estadios finales o va a requerir definitivamente trasplante hepático, diálisis hepática y demás. Entonces, si el paciente no tiene ninguna alteración neuropsiquiátrica ni el nivel de conciencia, se considera que es grado cero. Si el paciente tiene algún tipo de alteración psicométrica o cambios en su personalidad, o que este paciente tiene lentitud mental, disforia, irritabilidad o ansiedad exagerada, hablamos de que tiene un criterio de Westphal grado 1, que es encefalopatía hepática grado 1. Grado 2 es que el paciente ya tiene fatiga, apatía, letargia, ya tiene trastornos severos de la personalidad, no se reconoce, está desorientado temporoespacial. A este paciente que se considera que es un grado 2. Si el paciente tiende a la somnolencia, es un grado 3. Cada vez que lo despiertan, tiende a responder de manera agresiva y si el paciente no responde y está inconsciente, es grado 4. ¿Esto por qué es tan importante? Porque me va a orientar parte del manejo. Entonces, dentro de los abordajes terapéuticos, ustedes deben hacer el ABCD normal. Es decir, mirar la vía aérea, si requiere medidas de ventilación específica, mirar la circulación, demás, todo el ABCD. ¿Listo? Esto sí es importantísimo. Estos pacientes, si la ingesta fue menos de 1 hora, ustedes pueden optar y realizar lavado gástrico. ¿Sí? Mi recomendación es o lavado gástrico o carbón. Y si tienen carbón, por favor pónganle carbón. Es mucho más efectivo que el lavado gástrico. Con el carbón activado, resulta que si estamos hablando de que la absorción va a ser dentro de las primeras 4 horas, significa que usted en acetaminofén tiene hasta 3 horas para poner una dosis única de carbón activado de 0,5 a 1 gramo por kilo. Si es población pediátrica, 0,5 gramos. Y si es población adulta, 1 gramo por kilo. Es decir, si el paciente se pesa 70 kilogramos, le vamos a poner 70 gramos. En el mundo ideal, les dan la solución al 20% que ya viene el carbón a 50 miligramos diluido, que se pasa por una sonda orogástrica y demás. Ese es en el mundo ideal, pero actualmente todos disponemos es del carbón en polvo, se aconseja tener una gramera y esos 70 gramos, 70 se multiplica por 4 y le da la concentración de la dilución que usted debe diluir ese carbón y administrar por sonda orogástrica. ¿Listo? Dejar ahí, por favor. Esto también es muy importante. Dejar la dosis, el carbón no es para lavado, el carbón es para administrarlo, ponerlo y dejar que haga su función, que es absorción del tóxico, para que haga sus fuerzas de Van der Waals y tensoactiva hasta que haga su eliminación por vía gastrointestinal. Si ya supera la dosis, a pesar de que usted haya hecho medidas de descontaminación, debe utilizar N-acetilcisteína, que es el antídoto que tiene alta efectividad. Mm, es importante que deben tener en cuenta de que sí, ustedes hacen medidas de descontaminación
y pueden administrar antídotos. Si ustedes no conocen la dosis o la persona no recuerda cuántas tabletas se tomó o le dice tres, pero esta paciente viene, no sé, su información no es creíble por la situación en la que se encuentra y demás, siempre inician el antídoto. Es mejor pecar por exceso que por omisión y que termine en una falla hepática fulminante. Toma de paraclínicos y los niveles de acetaminofén más como por el contexto legal, pero eso no va a determinar la pauta del manejo. ¿Listo? Manejo de síntomas, es decir, bueno, acá, sobre todo buena hidratación, recomendamos lactato de Ringer o solución salina, soluciones isotónicas y el antídoto puede ir diluido con dextrosa en agua destilada del 5%, pero también con solución salina normal, el 0,9% en los pacientes que tengan diabetes o alguna otra patología que impida que tengan o que se utilice dextrosa en agua destilada. Miren, entonces, ¿qué es la N-acetilcisteína? Es el antídoto perfecto para esta intoxicación y para muchas más. Lo que tiene es grandes concentraciones de cisteína y de glutatión. Ya sabemos que si tiene glutatión, el NADPQI lo que va a hacer es que se va a conjugar y va a producir ácido mercaptórico y se va a eliminar por vía renal. Entonces ahí ya eliminamos el problema, pero resulta que se acuerdan que les había dicho que el metabolismo de acetaminofén también era un 90% por sulfatación, pues resulta que la N-acetilcisteína nos ayuda a ese proceso de conjugación y sulfatación para que se elimine también por reacciones de fase 2 a nivel hepática. Es decir, que es un tratamiento altamente efectivo. Entonces, tenemos dos esquemas disponibles. Este es el de la guía de emergencias toxicológicas, que es el que les puedo recomendar para no toxicólogos, porque pues tiene todas las instrucciones de su uso, pero también están de las guías Nueva Zelanda, donde obviamos el uso del bolo. Entonces, ¿cómo se administra el antídoto? Hay oral e IV. Los dos son altamente efectivos. La endovenosa básicamente se utiliza en los pacientes que tengan dosis pues letales mayores por lo menos de 200, 270 para adelante miligramos por kilogramo o que no tengan tolerancia a la vía oral o en mujeres en estado de embarazo para pues evitar digamos, episodios de vómitos y demás que puedan quitarle efectividad al antídoto o la ingesta total del antídoto. ¿Qué utilizamos más? Las ampollas, pero pues ahorita en este mes tuvimos como un periodo de desabastecimiento y nos tocó utilizar mucho tratamiento por vía oral. La dosis se divide, es en un proceso de infusión que en total dura 21 horas. Miren que es 150 miligramos por kilogramo. Las ampollas vienen de 300 miligramos en 3 mililitros y esas se preparan en una infusión para pasar en una hora. Si es un adulto, se ponen dextrosa en agua destilada en 200 mililitros y se pasa en una hora. Si es en niños, se debe calcular los líquidos a 3 mililitros por kilogramo y no debe superar estos 200 miligramos del adulto y se pasa a la misma dosis en un periodo de una hora. Ya tenemos la otra dosis de las siguientes 4 horas, que es 50 miligramos por kilogramo, y se debe diluir en 500 mililitros de dextrosa en agua destilada al 5% en los adultos y en los niños de 7 mililitros por kilogramo y no debe superar los 500 mililitros en este caso de los adultos. Y se debe pasar en un periodo de 4 horas. Esto, por ejemplo, en el adulto le da más o menos le da más o menos a 125 a 115 de hora. Ustedes lo que deben hacer es dividir 500 en 4 horas. Y esta última, 100 miligramos por kilogramos, es la infusión de 16 horas que se va a diluir en dextrosa en agua destilada al 5% y se debe pasar en 16 horas, que eso en un adulto aproximadamente es a 73 a 75 cc cada hora y en los niños se debe calcular la dosis de los líquidos de 14 mililitros por kilogramo y no exceder los 1000 del adulto, ¿listo?
Tengan en cuenta que esta mezcla requiere fotoprotección para no daño de la molécula, que es altamente antioxidante. Cuando la destapen, no vayan a pensar que está podrida. Ella, como es un antioxidante potente, tiene un olor como a huevo más o menos podrido. Sin embargo, pues funciona perfectamente y no tienen que eliminarla o desecharla por ese motivo. Si después de terminar esta infusión de 16 horas, ustedes miran que no hay una disminución de más del 50% de las transaminasas o por el contrario aumentó, deben repetir el último goteo de 100 mililitros. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario. Entonces terminan esa infusión y reinician las de 16 horas y descansa 8 horas y así se mantiene hasta que haya una disminución de más del 50% de las transaminasas. Esta es la presentación por vía oral. Generalmente la que viene más concentrada son los sobres de 600 miligramos. El bolo inicial es 140 miligramos por kilo y la continuación de 70 miligramos kilogramo cada 4 horas por 17 dosis, un total de 36 horas. A veces preferimos más de este esquema, es por el tiempo. Resulta que en Nueva Zelanda se dieron cuenta que hay unas reacciones de hipersensibilidad, unas reacciones sí, de hipersensibilidad tipo 1 que se producen tras la infusión, que se llama reacción anafilactoide, que no es una función que no depende de la inmunoglobulina E, pero sí libera grandes concentraciones de histamina. Estas reacciones anafilactoides disminuyeron en acortar el esquema. ¿Qué es lo que hicieron en Australia? Agarraron esto y sumaron la dosis de 150 y 50 y la unificaron en 4 horas, es decir, que dejaron 200 miligramos por kilogramo para pasar en 4 horas, que eso es más o menos 125 cc hora. En este caso, disminuyeron este riesgo de reacción anafilactoide dentro de la primera hora y personalmente es la dosis que nosotros utilizamos, la dosis de 200 miligramos y la dosis de 100, con las ampollas de 300 miligramos en 3 mililitros. ¿Ustedes cuándo disminuyen o quitan el tratamiento? Si hay una disminución de más del 50% o mejoría y resolución completa del cuadro. También tengan en cuenta que el hígado produce factores de coagulación dependientes de la carboxilación de la vitamina K, 2, 7, 9, 10, proteínas C y S. ¿Eso qué significa? Que tiende a alterar lo que es el PT y el INR. Entonces, ustedes deben pedir la función hepática completa. Cuando ustedes dicen definitivamente no mejoró mi paciente, cuando ya tenemos compromiso renal, recuerden que la acetaminofén se elimina en gran porcentaje a nivel renal y que allá también tenemos CYP 450 y también que se va a inducir también a cuadros de necrosis a nivel de la nefrona. ¿Esto por qué es tan importante? Porque los criterios de trasplante hepático nos dicen si definitivamente este paciente no va a mejorar y toca hacerle un trasplante hepático. Antes que eso, recuerden que la molécula es dializable. Si el paciente ya lleva más de 3 o 4 días, hace poco tuvimos un niño con una dosis muy grande, 276 miligramos por kilo. Era un niño de 3 años, que lo recuerdo mucho porque el rural decidió mandarlo al sitio donde haya toxicología a 4 horas y ni siquiera le puso la dosis de carbón activada. El niño había llegado a los 15 minutos. Este paciente nos duró hospitalizado aproximadamente 5 días haciéndoles infusiones y pensamos que nos iba a tocar hacer diálisis si no mejoraba. Sin embargo, alcanzó a mejorar con las infusiones y le alcanzamos a dar egreso. Pero una medida tan importante, miren, si esto definitivamente no se absorbe y es eliminado por medio del proceso de descontaminación del carbón, que actúan las fuerzas de Van der Waals, de ion a ion y demás, y de absorción no con B, sino con D, que son unas fuerzas tensoactivas y electronegativas y demás. Si solo hubieran puesto una dosis, nos hubiéramos ahorrado todos esos días de hospitalización y quizás pues también ese paciente hubiera podido progresar a falla hepática fulminante. Entonces, hay unos criterios de King College en el Hospital de Londres que hablan de la falla hepática asociada a acetaminofén y no asociada a acetaminofén. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahora por qué lo asocian así? ¿Se acuerdan que les dije que la epidemiología cambió? Que la primera causa de lesión hepática aguda ahora son los medicamentos, no solamente acetaminofén. Entonces,
Ahora tenemos también lesiones hepáticas no por intoxicaciones, sino que también por el mal uso de fármacos e interacciones farmacológicas, fármaco-fármaco, fármaco-paciente y pues también fármaco con suplemento. Entonces, cuando hablamos de asociación a acetaminofén, debemos mirar el pH por medio de los gases arteriales. Si este ya tiene acidemia menor a 7,3, es un criterio mayor independientemente de la encefalopatía. Y los criterios menores es el PT, el tiempo de protrombina mayor a 100 segundos y un INR mayor de 6,5. Entonces, recuerden que el INR, pues lo normal generalmente es hasta 1. Y la creatinina ya empieza a empeorar con concentraciones mayores de 3,4 gramos por kilogramo y ya tienen encefalopatía grado 3 o grado 4. Estos pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad y si no se cambia el hígado, básicamente van a terminar en mortalidad. Hay varios estudios que hablan de hacer diálisis hepática, sin embargo, la efectividad o que terminen en trasplante hepático no ha mostrado la diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo más importante en la intoxicación por acetaminofén? Actuar rápido, hacerle la medida de descontaminación necesaria en el paciente. Si usted puede, calcule la dosis y evalúe los factores de riesgo, priorice la medida de descontaminación y los antídotos y no se confíe. Yo sé que hay estudios que hablan que hay pacientes que soportan altas concentraciones de acetaminofén sin que terminen en falla hepática aguda. Sin embargo, usted no sabe si su paciente se va a comportar de esa manera o no. La mayoría requiere un manejo específico. Si usted no conoce la dosis del paciente y lo sospecha, por favor, inicie el antídoto que es altamente efectivo. Entonces, bueno, estos son mis datos en dado caso que lleguen a requerir algo acá por la Orinoquía colombiana, en Instagram también donde me pueden seguir y si tienen algún tipo de consulta y mi correo también de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Listo, profe. Muchísimas gracias por haber dispuesto tu tiempo y excelente la charla. Vamos a proceder con la sesión de preguntas. Listo. Claro que sí. Bueno, primero unas que están por acá. Doctora, en caso de intoxicación aguda por acetaminofén, ¿cuál considera usted que es el momento óptimo para administrar la N-acetilcisteína cuando no se conoce con exactitud la hora de ingestión? La N-acetilcisteína no importa, o sea, en el momento de la consulta y que usted sabe que es dosis tóxica, no importa, la puede iniciar desde el ingreso. De hecho, soporte vital básico, avanzado, pero si ya usted sospecha intoxicación por acetaminofén, no importa la hora, tiene que iniciar el antídoto. Donde sí es muy importante la hora es con las medidas de descontaminación, ¿sí? Por ejemplo, con el carbón activado, pues que no sea mayor a 3 horas y si no tienen carbón y les toca con lavado gástrico, que no sea mayor a 1 hora. Listo. En caso de intoxicación mixta, donde el acetaminofén se combina con otros fármacos como opioides o antihistamínicos, ¿cómo se modifica el enfoque diagnóstico y terapéutico? En este caso, digamos, sobre todo con opioides, que es la mayoría de los casos que sucede por las combinaciones que vienen, ustedes van a priorizar el uso del antídoto de N-acetilcisteína, pero si el paciente tiene una alteración del estado de conciencia y depresión respiratoria y usted sospecha que o está seguro de que también está combinado con opioide, la indicación también sería el uso de naloxona. Ese sería a un paciente que no tenga dependencia a los opioides, una dosis de 0,4 miligramos IV y mirar respuesta en el estado de conciencia y la parte respiratoria y a la par ir iniciando el tratamiento antidotal. Esa es como la combinación más común. Las otras que vienen es que, no sé, antidepresivos tricíclicos, nortriptilina, amitriptilina y demás. Ellos también hacen cuadros de cardiotoxicidad. Ustedes inician el manejo también antidotal con N-acetilcisteína y por otra vía, si el paciente hace arritmias, pues puede iniciar con bicarbonato de sodio si el electro le da la cardiotoxicidad típica. Es decir, que tienen que empezar a manejar las dos intoxicaciones definitivamente.
Listo, doctor. Y si en un centro de salud de primer nivel no se cuenta con N-acetilcisteína, ¿cuáles pueden tomarse para estabilizar el paciente y reducir el daño hepático mientras se logra la referencia? En ese caso, ustedes lo que tienen que hacer es iniciar el proceso de hidratación del paciente con soluciones isotónicas, ya sea lactato de Ringer o solución salina normal de 1 a 2 cc por kilogramo, ya sea en población pediátrica o población adulta. También priorizar las medidas de descontaminación, si puede hacer un lavado gástrico o si tiene carbón activado, administrarlo, tomarle los exámenes que tenga disponible, la glucometría, el electro e iniciar el proceso de remisión. Mientras tanto, si hay posibilidad de conseguir también sobres de N-acetilcisteína que a veces hay en las farmacias, se puede iniciar el tratamiento oral. Si no, debe remitir de manera inmediata y antes de 72 horas, que es ese periodo donde progresan a falla hepática fulminante. Si el paciente está muy crítico, se estabiliza con líquidos, se mira la vía aérea y se sale, obviamente comentando a los sitios de control de emergencias, a los CRUE, para que acepten al paciente al centro de emergencia de mayor referencia más cercano.